de gasto, llegamos efectivamente a establecer cuánto pesa cada uno de los componentes en la función de demanda que ustedes tienen, que grosso modo se las voy a presentar ahora. Este tema del sistema flexible, créanme que es de las mayores innovaciones que tienen los índices de precios en el DANE, y es básicamente por esta categoría por la cual nosotros somos abanderados en América Latina en producir este tipo de índices. Y es, si nosotros nos quedáramos solamente en este componente fijo, necesitaremos, como les decía, ante un cambio en las demandas que ustedes generan como transportadores de carga, necesitaremos estar haciendo encuestas continuas. Cuando el cambio es importante, el sistema flexible lo puede absorber, y el ejemplo que les di fue el tema de los combustibles. Eso es clarísimo, y esto, evidentemente, tener este sistema flexible fue lo que le permitió al ICTC avanzar ya en una mejora que está siendo operada en los resultados que van a ver al final del ejercicio. Digamos que había puesto aquí un tema que para nosotros fue un verdadero dolor de cabeza en la composición de la estructura de costos del indicador, y era cómo íbamos a tratar el costo de capital en este índice. Créanme que fue créanme que este fue uno de los tantas complicaciones que este índice tiene, porque la discusión de este componente nos tocó básicamente dedicarle asistencia internacional al tema, discusiones con el sector financiero, discusiones con el sector transportador y demás, y al final llegamos a un mejor acuerdo, un segundo mejor, dice uno, porque no necesariamente en estadística llegamos a los óptimos, y este tema del costo de capital medido a través del leasing fue la mejor opción que entre todos llegamos para este tema de medición, y que evidentemente satisface los temas de medición que el DANE pretende tener esos indicadores, y que evidentemente está un poco más cerca de los temas de cómo el costo del capital participa en el funcionamiento de este sector transportador de carga. Evidentemente, dado que es uno de los componentes de mayor complejidad, estamos mirándolo continuamente. Queremos evidentemente participar de las mesas de trabajo que ustedes generen como sector, porque es la única manera en que el DANE se puede realimentar. Estar pendiente evidentemente de cómo están cambiando sus funciones de demanda, y sobre esa base tomar las decisiones correspondientes. Entonces lo puse el tema del leasing, vuelvo y repito, porque para mí como metodólogo fue de los más complicados de definir. En el último momento tuvimos los acuerdos correspondientes, pero es un elemento que estamos mirando continuamente. La estructura sobre la cual el DANE entrega resultados es esta que ustedes ven acá. Entonces ustedes pueden ver el índice como un agregado, el índice lo pueden ver como un ejercicio en función de la estructura, ¿cierto? Y en términos de la edad, esa información está disponible en la web del DANE para los resultados que les voy a mostrar más adelante. Esta es una estructura típica de cómo el DANE presenta sus indicadores. En el caso del ICTC, entonces estamos mostrando el ejercicio en función de 4 grupos: combustibles, insumos, factores, partes, piezas y servicios de mantenimiento y reparación. Esos grupos a su vez se componen en subgrupos, y en este momento tenemos 12 subgrupos. Ese simplemente es un ejemplo. Fíjense en la importancia de los combustibles, como ustedes dicen. Esa es la única categoría que va pasando igual hasta el final, y en la última parte es donde se diferencia en términos de gasolina, CPM y otros combustibles y las clases. Entonces, para todo eso que ustedes están viendo, hay índices. Con el juego de ponderaciones que el DANE tiene disponible, ustedes pueden configurar cualquier indicador que sea de interés de ustedes. Alguien quisiera ver solamente entonces el tema de los combustibles sin ver cómo aporta al total de funcionamiento, lo puede hacer. Puede quitar, no sé, el tema de los factores, que es donde está el tema del costo del capital, para ver cómo funciona sin el tema del componente financiero, lo puede recomponer y lo saca. Y si están interesados, se acercan al DANE y el DANE les enseña cómo hacer ese tipo de ejercicios. Lo solicitan formalmente y el DANE también lo puede entregar. Esta es la ponderación, esta es la estructura de ponderaciones que se derivó de la encuesta básica que les comenté, y entonces aquí es donde les digo que ya tenemos discrepancia entonces con el auditorio. Para nosotros la información que recolectamos de la encuesta básica, en la cual sus empresas y sus conductores participaron, en promedio nos dio que el combustible pesa 3.28%, que los factores 53.21%, que las partes, piezas, servicio y mantenimiento 7.53%, y esos porcentajes se van descomponiendo hasta al máximo nivel. Lo repito, esto es en función de una encuesta que fue levantada con el sector, pero que evidentemente, si
los parámetros que estamos calculando se conciben que están distorsionados, pues evidentemente armamos otra vez un operativo y evidentemente lo levantamos y lo miramos. Como decía el doctor Rosano, creo que tenemos unas mesas de trabajo muy intensas en las cuales estamos compartiendo la información. Los invitamos evidentemente cuando vamos a entregar los resultados y escuchamos y damos las explicaciones correspondientes cuando el tema corresponde. Estos simplemente son unas características. Estos números para el DANE finalmente dicen que este índice de costos es bastante robusto en materia de recolección. Es mucha información la que estamos recogiendo al mes. El promedio de cotizaciones mensuales que tiene este indicador es de 15.000 mensuales. Estamos trabajando en 24 ciudades y recogemos precios de pronto en sitios donde evidentemente esperamos que coincida con los sitios en los cuales adquieren bienes y servicios, las estaciones de servicio, los parqueaderos, las empresas de seguros, efectivamente los mecánicos que generan servicios para ustedes, el costo de capital y las empresas que hacen mantenimiento y reparación. Como decía el doctor Sorzano, hace unas semanas, si no estoy mal, entregamos los resultados correspondientes al segundo trimestre del índice de costos del transporte de carga y este fue nuestro resultado. Para el segundo trimestre, la variación acumulada fue de 0.99%. Ahí, evidentemente, el mayor componente se encuentra explicado por el tema de la variación de los combustibles, ¿cierto? El resto finalmente se vuelve marginal en esa explicación. Combustible le está poniendo al 0.99, 0.79, eso es un poco más del 80% de esa variación. Entonces, evidentemente, el costo de funcionamiento del transporte de carga está en función de lo que le pase al combustible. Hay subidas y hay bajadas. Evidentemente, aquí ustedes miran unas bajas, lo mismo que pasa con el IPC. Me preguntan, bueno, ¿y qué bajó? Pues evidentemente, si ustedes están hablando que muchos de los insumos están atados al tema de la tasa de cambio, el movimiento de la tasa de cambio abarata o encarece esos insumos y ahí lo estamos captando y aquí obviamente hay todo el detalle correspondiente. Esto es lo correspondiente al segundo trimestre y aquí hay mucho más detalle. ¿Cuánto se incrementa la mano de obra? ¿Cuánto se incrementan los impuestos? El costo de capital, efectivamente el tema de los peajes, cómo se ha movido, en qué parte se ha movido. Espera un momentico, ok. El tema de las llantas, digamos que aquí lo único que hice fue hacer un abstract de la información que tiene disponible el indicador, pero evidentemente que con todo detalle ustedes lo tienen disponible a través de la web del DANE o se lo hacemos llegar a Colfecar y que Colfecar lo distribuya, aunque finalmente con Colfecar tenemos un intercambio extenso de información. Esta es la dinámica ya acumulada del índice de costos del transporte de carga. Entonces, al primer trimestre del año 2010, la variación acumulada está en 1.33 y al segundo trimestre alcanza 2.33. Esto básicamente otra vez explicado en función de lo que le ha pasado a los combustibles, dentro de los cuales evidentemente está el ACPM o el diésel que ustedes están hablando. En términos de los combustibles para el año corrido, es decir, 2 trimestres del año 2010, acumula 5.86% y es la mayor variación de cualquiera de los componentes, está por arriba de la media total y finalmente es el que termina aportando más a la variación total del indicador. Los otros componentes que ustedes lo miran no tienen esa intensidad. El DANE entrega datos en la periodicidad inicial que les he dicho, en este caso es trimestral, también hace el ejercicio de entregar año corrido, pero también tenemos la práctica estadística de entregar los últimos 12 meses en función de comparar el segundo trimestre del 2010 contra el segundo trimestre del 2009. Entonces, cuando usted mira en esa perspectiva el comportamiento de precios del ICTC, entonces dice que en los últimos 12 meses, evidentemente el acumulado es de 2.15, pero dentro de ese 2.15 la mayor variación está a cargo de los combustibles con 7.74 y aquí lo que hacemos es una contribución, y en el tema de la contribución es simplemente un ejercicio de la variación en función de la participación que les dije antes o la ponderación que les comenté antes. Aquí es un contraste en términos del contexto en el cual se está moviendo el ICTC. Entonces tenemos el ICTC acá, comparado con lo que ha pasado en los 2 primeros trimestres con el IPC, con el índice de precio al productor, con el índice de costos de construcción de la vivienda, índice de construcción pesada. Este realmente tiene un poquito más de relación
con estos que con estos otros. Aquí es un poco, como les decía hace algún momento, el índice que más se parece a lo que estamos haciendo nosotros es el ICTC de Chile, y esto es una variación comparada de lo que pasa en el caso colombiano con lo que pasa en el caso chileno. Y en el caso chileno uno lo que dice es el componente financiero es el más volátil, es más negativo que el que hemos registrado nosotros, pero es negativo, y el resto de componentes pues con mayor intensidad en el caso de los chilenos, pero vamos en la misma línea que hemos planteado. Listo, el repaso histórico es la información del primer trimestre, entonces lo vamos a dejar a disposición del auditorio. ¿Listo? Muchas gracias. Doctor Freire, muchas gracias. Ya tendremos la oportunidad pues de intercambiar opiniones en relación con todo esto. Tenemos la información y, como siempre, mantenemos muy ilustrados a nuestros afiliados en relación con este tema de tanto interés. Mazda tiene una invitación muy cordial a el almuerzo. Nos las va a hacer Claudia. Sí, señor, así es. Invitamos al señor Miguel Antonio Gómez, gerente de flotillas y ventas corporativas de Mazda. Él personalmente quiere extender a todos ustedes la invitación para que disfruten del almuerzo que viene a continuación. Bienvenido, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. En nombre de la Compañía Colombiana Automotriz y de nuestras camionetas BT50 ensambladas en Colombia, hechas en Colombia para trabajar por Colombia, queremos extenderles a todos ustedes una cordial invitación y a que nos acompañen en un almuerzo, como ya se ha vuelto tradicional en el último día de su congreso, el 35º Congreso de Colfecar, agradeciéndole a todos los asistentes, agradeciendo aquí a la mesa el que nos permitan interactuar con ustedes. Les tenemos una muy grata sorpresa en el almuerzo, como es costumbre, y queremos que por favor nos acompañen en el comedor principal del hotel, realmente ya, porque creo que la agenda de la tarde es bastante apretada, teniendo en cuenta que tenemos visitantes muy importantes hoy en la tarde. Entonces, por favor, acompáñenos al almuerzo de Mazda. Gracias. Mazda y sus camionetas BT50. Perdón. Muchas gracias. Perdón. Camarones y alcachofa. Muy bueno. El celular en la... La gente de Pacheco verlo contar plata. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 y 100.000 que le entrega la viejita Godari. La letra. Ese es el éxito. Por eso Don Francisco es famoso en los Estados Unidos, porque nadie le ha podido entender una oración completa a Don Francisco. ¡Fuerte la melodía! No se le entiende nada. Usted quiere triunfar como animador, hable enredado. ¿Por qué Jorge Barón tiene éxito? Porque el colombiano es masoquista. Ustedes se imaginan donde Jorge Barón dijera: amigos de Colfecar,
A continuación pasará por entre ustedes un camión de bomberos echando agua fría debido a las altas temperaturas.